El que nunca había tenido un festejo tan tempranero y con muchísima gente es el canciller Marcelo Ebrard, que lo llegaron a visitar por su cumpleaños a Palacio Nacional. Y hay una diputada que nos dio las coordenadas del comportamiento allá en Palacio. Aunque el presidente se lo encuentre con confeti, sombrero y espantasuegras, dice que no fue a la fiesta. Yo soy Irving Pineda y estos son los esqueletos de esta semana. La región de la Tierra Caliente en Guerrero ha robado cámara en los últimos años y en los últimos meses y esta semana más. Es una región que está compuesta por 9 municipios de Guerrero. Están al norponiente. Estos municipios colindan con el Estado de México y con Michoacán. Y la semana pasada ahí se convirtió en un camposanto, sobre todo el municipio de San Miguel Totolapan. Resulta que ahí el alcalde Conrado Mendoza y su papá, que también había sido alcalde junto con 18 personas más, fueron asesinadas presuntamente por pistoleros de los tequileros. Hay que decir que esta zona de San Miguel Totolapan es una zona y toda la región de la Tierra Caliente compuesta pues donde hay presencia de la familia michoacana y los tequileros, como ya les había comentado según los reportes de inteligencia del gobierno federal. Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la familia michoacana, a cuyas cabezas, apodadas el Pez y el Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo tequileros como que pueden ser los responsables de estos eventos. La región de la Tierra Caliente, además de traficar con la goma de opio, se ha convertido también en noticia por los plagios y el cobro de piso. Hay que decir que desde el 2000 se han identificado a los tequileros. Raibel Jacobo de Almonte entonces era identificado, según los reportes de inteligencia, como el líder de los tequileros. En 2016 llamaron la atención de todos los medios de comunicación porque el tequilero había plagiado a un ingeniero y la familia de ese ingeniero había ido a retener y a quedarse afuera de la casa de la mamá del tequilero. A cambio de la vida de mi esposo, yo le entregaré a su mamá, y así como me entrega a mi esposo, así le entregaré a su mamá. Pero lo quiero sano y salvo. Después del plagio de la señora, el tequilero liberó al ingeniero. También se fundó el Movimiento por la Paz, que según algunos reportes de la Sedena pudiera estar vinculado con la familia michoacana, que es la organización que también se disputa ese territorio con los tequileros. El homicidio de Conrado Mendoza, de su papá y de 18 personas más se cometió el miércoles pasado. Esto cuando se supone que Conrado Mendoza se reuniría con el Fresa, líder de la familia michoacana, para firmar un acuerdo de paz. Es para hablar de cómo pacificar ese municipio de Guerrero. Ahí fue cuando se cometen estos homicidios porque llegaron los tequileros, según las versiones. Inclusive durante el fin de semana la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, estuvo en la zona. Que esta presencia pues no va a ser nada más el día de hoy. Me comprometí a que en estos días nuevamente voy a regresar. Va a haber presencia por parte del gobierno del estado y de todas las instituciones. Hay una presencia ya permanente, habrá una base ya de operaciones mixtas en la cual pues va a estar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía. Carlos Matienzo, especialista en seguridad, ¿cómo estás? Muy bien, Irving, con el gusto de estar de nuevo con ustedes. Oye, Carlos, a ver, preguntarte rápidamente, ¿cómo está el tema de Guerrero? Pues mira, lo que pasó en las últimas semanas sin duda es muy grave. Guerrero por ahí ya se venía estabilizando, los años más duros parecía que habían pasado, pero lo cierto es que hay zonas del país, no solo de Guerrero, que se han estabilizado en niveles de violencia muy altos, ¿no? Es el caso de Tierra Caliente, por ejemplo, en Guerrero, en la zona que colinda con Morelos, pero también en la zona que colinda con Michoacán. Por otro lado, la zona también de operación de la familia michoacana en el Estado de México.
toda esa región de la que a veces dejamos de hablar, porque estamos hablando de Zacatecas, estamos hablando de Sonora, de Baja California, de Tijuana, hemos olvidado un poco Guerrero, y la verdad es que lo que vimos es que uno de los peores actos que hemos visto en este sexenio, una de las peores masacres, pues sucedió ahí otra vez la familia michoacana, y eso te habla de que sin duda el problema está lejos de estar resuelto. Oye, las autoridades ni siquiera saben quién fue, ¿no? Porque primero, en parte, le echaban la culpa a los tequileros, luego que a la familia michoacana. Hay un informe de la Mesa de Seguridad, Carlos, pero entonces, ¿qué estamos viendo? A ver, ¿por qué es tan importante esta región de Tierra Caliente para la delincuencia organizada? Bueno, es sobre todo este lugar donde sucedió y esta zona donde opera la familia michoacana, pues es una zona de una geografía difícil, de difícil acceso para las autoridades, de comunidades dispersas, donde hay muchísimos refugios de la familia michoacana. Lo que vimos, por ejemplo, este video donde uno de los fundadores, más bien uno de los líderes actuales de la familia michoacana, que supuestamente fue el motivo del ataque, esta persona cuyo alias es La Fresa, estas personas se esconden en esa zona de Guerrero, tienen diversos refugios en la montaña, entonces es una zona, digamos, donde ellos suelen estar sin que estén al alcance del Estado. Y lo más grave es lo que dices. Por un lado, sucede algo de este impacto, no hay una reacción inmediata de las autoridades, ahí es donde nos preguntamos, pues, ¿para qué está la Guardia Nacional? ¿Para qué más ejércitos si ni siquiera pueden reaccionar a tiempo ante una situación de estas? Y por otro lado, en propias redes sociales, pues hemos ido construyendo el rompecabezas de lo que los propios criminales dicen, y cuando habla la fiscal de Guerrero, pues prácticamente no sabe nada. Entonces, es más fácil uno como ciudadano enterarse que a veces lo que las propias autoridades saben o quieren decir, ¿no? Pareciera que quieren darle carpetazo, como sucede en todos estos eventos, y pasar a lo que sigue. Y no es normal que 20 personas sean asesinadas en un solo evento. Y si bien han bajado ligeramente a nivel nacional los asesinatos, las masacres sí han aumentado. El número de víctimas por carpeta de investigación han aumentado. Oye, Carlos, preguntarte también rápidamente. ¿Han pasado estas organizaciones delincuenciales de traficar con la goma de opio, que por eso era tan importante la región de Tierra Caliente, ahora a estar molestando al ciudadano común y corriente? ¿Tú estás viendo esto en los informes que también tienes y en el estudio que haces? Bueno, sin duda uno de las características, por ejemplo, de la familia michoacana es la extorsión, lo ha sido siempre en las zonas del Estado de México, de Michoacán, en el propio Guerrero. Y por otro lado, ya no solo es, el opio, es también la cocaína, ¿no? Se dedican al trasiego de cocaína y también algo muy importante de lo que casi no hablamos, se dedican a la producción y a la venta de drogas para el consumo interno en México. Ha aumentado el consumo interno de drogas sintéticas particularmente y estamos también en un momento ya de crisis de salud en muchas regiones del país por las adicciones a estos sintéticos. Entonces, es un cóctel. Pero lo más grave, pues sin duda que más afecta al ciudadano común y corriente son las extorsiones. Eso es lo que está pasando. Oye, dime algo, ¿sirve cuando después de que pasa estos homicidios, 20 personas, además el alcalde que señala al alcalde de tener vínculos con la familia michoacana, ya veremos ahí qué dice la investigación, ¿sirve ya después de todo eso que hagan estos anuncios de se va a reforzar la seguridad, vamos a estar ahí? O sea, ¿en verdad esto sirve o qué onda? Yo creo que ahí le das justo al grano, ¿no? El problema de la política de seguridad o lo que le llaman política de seguridad en este gobierno es que es totalmente pasiva o en el mejor de los casos reactiva, ¿no? Pasa algo y reaccionan. Pero lo cierto es que la Guardia Nacional no detiene personas, no investiga, está haciendo rondines, está patrullando. Por otro lado, el ejército sí está desplegado, pero no está haciendo operaciones especiales realmente. Han pensado que con la sola presencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia será la disuasión suficiente para que no se cometan crímenes de alto impacto. Y lo cierto es que hay que replantearse no solo qué instituciones, nos hemos enfrascado en si el ejército, si la Guardia. La gran pregunta es ¿para qué las queremos? ¿Cómo las distribuimos en el territorio nacional? ¿Qué protocolos hay para reaccionar ante eventos de este tipo? ¿Cómo los desplegamos de mejor manera? ¿Cuáles son las tácticas, las formas operativas en que debemos actuar en este tipo de terrenos? Y eso es a lo que nadie le ha entrado, que es la carnita realmente de una estrategia de seguridad. Y por eso sucede esto, asesinan a 20 personas, el ejército no logra llegar a la escena del crimen o llega muy tarde, no hay detenidos. En cualquier país, en Estados Unidos, cuando hay una masacre,
se moviliza todo el Estado para detener al culpable y casi siempre detienen al culpable. Esa reacción no la tiene el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque no hay una buena organización de las fuerzas del Estado. O sea, no hay una buena organización. Oye, preguntarte finalmente, ¿qué información tienes de estos informes que brinda el gobierno federal, de lo que también estudias sobre los tequileros? Bueno, lo que hemos escuchado es que aparentemente son este tipo de organizaciones franquicia o proxy del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Como sabemos, el Cártel Jalisco Nueva Generación pues tiene un conflicto abierto, tiene varios conflictos abiertos de hecho, pero uno de ellos es con la familia michoacana, de la mano también de lo que antes eran los grupos de autodefensa, pero que hoy pues están mezclados con el crimen organizado, y parece que este pequeño grupúsculo que operó en esta acción tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo difícil hoy en día de analizar el país es que el Cártel Jalisco Nueva Generación parece que ya se volvió como una franquicia también de la que cualquier grupo local quiere ser parte, ¿no? O a veces se autodenominan como parte de Cártel Jalisco Nueva Generación al ser la organización dominante en estos momentos del país, pero todo indica que sí había vínculos y que por eso, bueno, tenían esta intención de incurrir en esta región donde la verdad es que sí manda la familia michoacana y como vimos, pues prácticamente controlan a las autoridades y a la población, ¿no? ¿Con quién opera la familia michoacana? ¿Con algún cártel más? La familia michoacana, lo que hoy es en día la familia michoacana es un reducto, lo que quedó de los caballeros templarios, ¿no? Después de aquella acción en el gobierno del presidente Peña Nieto, donde sí se entró de manera muy fuerte con Policía Federal, recordarán que pues prácticamente mandaron a un vicegobernador que era Alfredo Castillo, se le pega muy fuerte a los caballeros templarios, quedan algunos reductos de la familia michoacana y hoy en día están justamente ubicados más bien en esa zona, en la zona del Estado de México, de la montaña, pero más hacia el este de Guerrero, en propio Michoacán, pero más hacia el este. Y por otro lado tienen ellos sus alianzas con lo que eran algunos grupos de autodefensa que operan más bien en la zona de Zamora, en la zona de Uruapan, por ejemplo. Entonces, Michoacán es uno de los temas más complejos porque hay un sinnúmero de organizaciones, ya hay presencia hasta de grupos paramilitares pagados por campesinos o más bien por la agroindustria del aguacate para protegerse. Y también hay algunos reportes de que el propio cártel de Sinaloa ha apoyado a algunos de estos grupos de Michoacán para hacerle la batalla al Cártel Jalisco de Nueva Generación, que es su rival en otras áreas como en la frontera o como en Zacatecas. Eso me estás diciendo ocurre en Michoacán, en los límites con Guerrero, ¿verdad? Michoacán básicamente es un desastre, o sea, es uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, pero además más atomizada. Entonces tienes varios focos rojos, tienes la zona de Zamora, por ejemplo, pero también tienes esta zona más en los límites con Guerrero. Entonces son varios hotspots que tienes que analizarlos de forma distinta, pero lo que hay ahí es un cóctel muy problemático porque tienes comunidades muy dispersas, tienes zonas controladas auténticamente por los cárteles de las drogas, tienes grupos de autodefensa, tienes paramilitares y tienes el Cártel Jalisco Nueva Generación tratando de entrar. Y la gran pregunta ahí es ¿dónde está el Estado? Y el Estado lo ha intentado a través del ejército en zonas como Zamora, pero en otras pues lo que vemos es que no pueden reaccionar, no existe esa capacidad para actuar a tiempo y evitar este tipo de situaciones. Complicadísimo. Complicadísimo. El estado de Michoacán, Guerrero es otro de esos estados complicados. Y el Estado de México, a veces no hablamos del Estado de México, pero es uno de los peores en materia de secuestro, en materia de extorsión, no tanto de asesinatos, pero hay una presencia de crimen organizado gigante en las zonas rurales del Estado de México. A veces pensamos que el Estado de México es Naucalpan, es Toluca, nada más, y pues no, es uno de los estados más grandes del país y más complejos geográficamente también. Carlos, te aprecio estos minutos, qué gusto verte. Gracias, Irving. Hasta luego. Importante lo que dice Carlos Matienzo. En las últimas semanas le hemos presentado aquí en Esqueletos imágenes de la reunión que sostuvo David Monreal con Ken Salazar, quien es, mejor dicho, embajador de Estados Unidos en México. Resulta que el fin de semana se fueron a dar una encerrona para promover lo que sería un acuerdo para apoyar a Zacatecas en las tareas para devolver la paz. Sin embargo, este acuerdo, que todavía no se ha firmado, que fue una intención y que se dijo en ese evento, no fue bien visto por el presidente López Obrador. Pero es que eso no se suscribió, no se conocen bien las leyes. ¿Qué es lo que será noticia? Adelante, Uriel.
Gracias, Irving. A mí también me da muchísimo gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo a la distancia para platicarte lo que será noticia. El gobierno federal no descartó que investigue a Francisco Javier Trujillo Arriaga, quien fuera director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria por presuntamente proteger a grandes productores. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que buscará un diálogo nacional con los congresos locales y entonces afianzar a la Guardia Nacional en los 32 estados de la República. Eduardo Ramírez Tiburcio, el Chori, sería el nuevo líder de la Unión Tepito y su presencia estaría en al menos 10 alcaldías según nuevos reportes de inteligencia del gobierno federal. Ahí lo tienes, Irving. Les recuerdo que estamos interactuando a través de las redes sociales @UrielEstradaTV, Facebook, Twitter e incluso el Instagram, y que los espero a las 8:30 de la noche con todas las noticias de México y el mundo en Ahora Más por el 7.2 de Televisión Abierta. Cuídate mucho, Irving, y pórtate bien. ¿Qué pasa con el horario de verano, Gerardo Segura? Adelante. Hola, ¿qué tal, Irving? Bueno, pues fíjate que finalmente no será en la sesión de este miércoles aquí en el Senado de la República cuando se discuta la reforma de la desaparición del horario de verano. Es un tema polémico, una minuta que viene de la Cámara de Diputados, y bueno, aquí en el Senado todavía hay resistencia entre algunos senadores de oposición para darle su aval. Así que será hasta la próxima semana cuando se somete a discusión por parte de las comisiones correspondientes y después se suba al Pleno para su discusión y eventual aprobación. Suponemos que por no requerir de mayoría calificada, sino mayoría simple, pues esta reforma pasará sin mayor problema aquí en el Senado. Irving. Te aprecio el reporte, Jerry. Oigan, y al estilo de las corcholatas le tocó a Luis Donaldo Colosio Riojas, quien es el alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, porque le fue re bien en su informe, ya hasta lo andan queriendo destapar de presidente con todo y que él no quiere. El Partido Verde también ha hecho una aclaración en las últimas horas. Dicen que ellos no tienen ni corcholata presidencial, ni hermana presidencial, ni nada por el estilo. Informo que al momento mi partido no tiene abierto ningún proceso ni tiene definición alguna sobre los posibles candidatos. A título personal, hago de su conocimiento mi convicción absoluta de que Marcelo Ebrard Casaubon, por su trayectoria y experiencia, es el líder que México necesita en el 2024. Y esto, hay que decir, sale después de que le dieron un abrazo a Claudia Sheinbaum, uno de los líderes del Partido Verde, ahora que dio su informe de gobierno allá de Ciudad de México en la Cámara Local. Resulta que llegó Claudia Sheinbaum, estuvo ahí Jesús Esma, uno de los líderes del Partido Verde, que ya la andaba destapando y casi decía que era su gallina favorita. Entonces ahora los demás del Partido Verde dicen, oigan, no, aguas, no tenemos todavía a nadie favorito, vamos a revisar. No lo digo solamente a título personal, ni como líder del Partido Verde en la Ciudad de México y de la Asociación Parlamentaria Verde con mi compañero Padilla, sino también quiero decirlo como ciudadano. Queremos una presidenta como usted en nuestro país. Como todos sabemos, hay encuestas, hay mediciones que se aplican, son momentos que se miden. Hay que decir, hay algunos políticos que la neta van y pagan porque la encuesta salga muy bien, pero también hay ejercicios que se han hecho con toda honestidad, que se han hecho con metodología importante, y lo cierto es que Morena, con todas sus corcholatas presidenciales, sí llama la atención de los encuestadores porque es el partido que ya como tal tiene sus fichas en la mesa. Pero ¿qué ha pasado con esas fichas? ¿Cómo se van moviendo los números? Aquí la respuesta. ¿Cómo van las preferencias rumbo a la presidencia en 2024? El partido en el gobierno, Morena, ha mostrado solidez. Al día de hoy se encuentra 17 puntos por encima de una posible alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. Su candidatura se definirá por encuesta. Sin embargo, sabemos que el apoyo del presidente López Obrador marcará el rumbo, aunque cada una de las corcholatas realice sus esfuerzos personales. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard puntean en las encuestas. Desde el inicio de la administración se han posicionado como los más populares. Sheinbaum desde el votante obradorista y Ebrard con simpatías que incluyen al votante opositor. Adán Augusto López es la corcholata que más ha crecido en los últimos meses, dado el papel que ha jugado en proyectos prioritarios para el gobierno, como la reforma a la Guardia Nacional.
Estos fueron los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. Ya saben que siempre estamos en las cuentas de redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias, siempre en el momento en el que suceden los hechos. Yo los espero en Twitter como Irving Pineda. También estoy en Insta, también como Irving Pineda. Qué gusto andar por acá.